Entonces ayer hemos hablado de pipes, hemos hecho un ejemplo simple en la última hora de clase. Ahora vamos a hacer más cosas, más ejemplos y vamos a ver los tipos de pipes que existen en Angular. Ya, primero el concepto de pipes. Como ayer hemos mencionado, el concepto de pipes, un pipe eh, puede decirse que es una especie de función que sirve para transformar cadenas o pueden ser valores o fechas eh, en sí para convertirlo a otro tipo de datos. En sí, en español, pipe sería la traducción sería tuberías. En sí, las tuberías son funciones simples, por eso decía, pueden ser un tipo de funciones. Son funciones simples que se puede usar en expresiones de plantilla para aceptar un valor de entrada y devolver un valor transformado. Las tuberías son útiles porque puede usarse en toda su aplicación. Mientras que solo haces una tubería, un pipe, entonces puedes usarlo en cualquier lugar de tu aplicación. Eso nos quiere decir. Y ahora un dibujo más explicativo. Como hemos dicho, pipes en español puede traducirse en tubería. Ya, entonces nuestro pipe sería esto. Sería una especie de tubo. Vas a recibir una entrada de datos, de cadena, de números, o sea, puede ser array, etcétera. Dentro del pipe va a transformar esta entrada de datos y va a sacar otros datos transformados según la función que ejecutemos dentro del pipe. Entonces con esta gráfica ya se entiende mejor y con la siguiente ya se entendería más la sintaxis, ¿no? La sintaxis del pipe es, le das la entrada, ya sea número, cadena, array. Hay que poner una barra recta y luego el pipe, según lo que ejecute, va a sacar un valor, la entrada de datos transformado. Entonces sería el output, ¿no? Entonces esta gráfica ya muestra más o menos una sintaxis, cómo se debe escribir el pipe cuando lo queremos usar. Ahora unos tipos de pipes que vienen en Angular para que ya lo podamos usar. Voy a aceptar un momento la solicitud. Ya. Entonces estos serían los pipes que vienen con Angular, que nos da Angular para que podamos usarlo directamente sin codificar nada. Primero podemos tener el uppercase, que sería el pipe que convierte a mayúscula directamente las letras. El lowercase, que convierte a minúscula. El title case pipes, que sería que lo convertiría en cada palabra que le des de entrada en letra capital la primera letra, ¿no? En este caso le damos de 0 a 1, cada primera letra de cada palabra lo va a convertir a mayúscula. De 0 a 1, incluso si le das una sola, lo va a convertir en letra capital. Letra mayúscula. Ya. El otro slice pipe, que sería, le das un array, en este caso le tenemos que dar un array. El slice es lo que cortan. Puedes cortar, si le das un array, le dices que te lo corte de la posición 0 a la posición 3 y solo la salida del pipe te va a devolver eso, según los rangos que le des. Otro sería el decimal pipe, que como vemos lo convierte a decimal. Lo recorre aquí con dos ceros más, sí, lo convierte a decimal. Esto no lo he utilizado mucho. Otro sería el percent pipe, que lo convertiría a porcentaje. Si le das un valor y te lo convierte a porcentaje, sí puede hacer una regla de 3 aquí por dentro, pero lo convierte en porcentaje la salida. Otro el currency pipe, que no estoy muy seguro de esto, el currency pipe, pero lo convierte a otro formato. Esto no lo he visto muy bien, no puedo decir exactamente qué está haciendo aquí. Esto del async pipe sería para, igual existe, pero es para manejar observables o promesas. En sí, para manejar observables, más que todo con observables. Nosotros le damos de entrada un observable y
el pipe va a sacar directamente los datos según el observable, según lo que el observable nos está enviando. Recordemos que el observable no es más que un stream de datos. Hemos mencionado también que puede ser una especie de cuando ustedes se suscriben a YouTube. YouTube automáticamente cada vez que suba un video, depende del canal que se han suscrito, les va a mandar una notificación. Ustedes solo esperan, no están atentos a esa notificación, solo esperan. Entonces en el caso de un observable es igual. Si un observable lo ponemos con este pipe, a medida que el observable va a recibir videos, en el caso de YouTube, el pipe va a sacar según lo que llegue, ¿no? Automáticamente. Esto después lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora mucho, para no complicarlos mucho, pero sí lo vamos a usar más adelante. Otro sería el date pipe, que le damos una entrada de datos, un formato de fecha. Por ejemplo, este puede estar en un formato, eh, puede ver formato Unix, hay formato ISO, hay distintos formatos de fecha. Entonces puede haber distintos formatos de fecha del lado del backend, te pueden enviar. Entonces tú al mostrarlo en el frontend puedes utilizar un pipe para mostrarlo en el formato que el cliente está pidiendo, porque no puede, a simple vista no se puede entender. Si tú lo muestras así como viene del backend, no puedes entender más o menos qué está diciendo, qué fecha es el dato, ¿no? Y entonces estos serían algunos pipes que vienen por defecto en Angular. Por ejemplo, aquí falta el JSON, que ayer estamos viendo el pipe de JSON, que ayer hemos visto igual. Y hay otros pipes, debe haber unos 20 yo creo. Habría que buscarlos todos. Profe, Ahora, ¿podría ¿Cuarto? ¿cuál? No se corta y no y no escucho escuché nada? nada. ¿Sobre cuál o toda la lista de nuevo? No, el No, el cuarto. cuarto. ¿El cuarto? El cuarto sería el slice pipe, que aquí le mandas un array. Es igual que el slice de JavaScript, ¿no? Aquí le mandas un array, y este async pipe va a cortar ese array y va a devolverte el array cortado según el rango que le has enviado, de 0 a 3 o de 0 a 4. En este caso lo ha debido enviar está cortando de Natalia, Kevin y Claire. Entonces sería la posición de 1 a 3, ¿no? Entonces le ha debido dar al pipe, slice pipe, 2 puntos del 1 al 3. Entonces este pipe lo corta el array, un array de entrada lo puede cortar. Eso sería. Ya. Ahora, la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo de pipe ahora, con entradas más. Primero les muestro este código rápido y después lo vamos a programar, y después cada uno lo programa en su máquina también, les voy a dar tiempo. Entonces, al crear un pipe, primero nos lo crea de entrada con la función, implementa la interfaz pipes transform, le da el nombre que según hemos puesto al crear el pipe. Pero lo más importante del pipe sería la entrada. El pipe va a obtener la entrada de valor que va a ser transformada, y le podemos mandar n parámetros de entrada. Podemos mandar n parámetros, no solo uno. Entonces primero siempre está el valor y las entradas que podemos mandarle. El valor sería el input principal, ¿no?, que va a estar en el pipe, y los parámetros se envían junto con el pipe. Después de escribir el pipe, ponemos 2 puntos y le mandamos todos los parámetros que queremos enviar al pipe. Entonces eso sería. Y ayer he explicado de que cuando colocamos un signo de interrogación, quiere decir que este valor de entrada es opcional nada más. Ustedes lo pueden enviar o no lo pueden enviar, y la función va a correr normal. Entonces el pipe va a tener un valor de entrada, sí o sí tiene que tener esto. El valor de entrada sería el 2 en este ejemplo. El nombre del pipe sería exponencial string. Luego ponemos 2 puntos y le mandamos los parámetros que queremos. En este caso solo estamos mandando un parámetro.
Entonces ese parámetro entraría directamente a esta variable y el valor se recibe directamente con este value, el primer atributo, ¿no?, que entra a este método transform. Después, dentro de esto tenemos que ejecutar lo que queremos que haga el pipe. Va a hacer una transformación según el dato de entrada que le mandemos, ¿no? En este caso va a sacar la raíz cuadrada nada más. Le mandamos el valor, en sí hace un valor exponencial. Le mandamos un valor, luego según el exponente que le mandamos va a elevar el valor del exponente y esto va a devolver el pipe directamente. Aquí lo está ejecutando directamente en una línea. Este isNaN es para saber si ese valor que está entrando al isNaN es nulo o no. Entonces aquí, como hemos visto en esta pequeña parte, sería un if reducido, ¿no? Aquí le está preguntando primero este exponente, este parámetro de entrada exponent, ¿es nulo o no? Si es nulo, el exponente directo va a poner 1, y si no es nulo, quiere decir que él ha enviado algo, ha enviado algún exponente que quiere elevar a ese exponente. Entonces va a utilizar ese valor. Entonces va a elevar el valor al exponente que se ha enviado a través del parámetro. Ya sea si es nulo lo pone 1 y si no es nulo va a usar el valor de entrada, ¿no? Esto sería el primer ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces primero vamos a hacer esto. Está sencillo. Ya. Este ejemplo está sencillo. Primero lo voy a codificar en StackBlist y luego les voy a dar tiempo igual para que cada uno haga correr en su máquina. Al hacer correr en su máquina ya ustedes ya están aprendiendo. No solo es mejor siempre codificar y no solo mirar. Entonces les voy a dar tiempo igual para que hagan el ejercicio, ¿no? Entonces si voy a... Esto también a manera de recordarles, cada uno tiene que tener su proyecto del curso de Angular enlazado directo a su StackBlist para que yo lo pueda abrir y ver si está corriendo de verdad. Entonces primero yo voy a abrir mi proyecto de Angular, de curso de Angular. Luego voy a abrir directamente mi link de StackBlist. Entonces esto me va a cargar según los commits que han hecho en su repositorio, ¿no? Y aquí de entrada puedo ver si está corriendo su proyecto de ustedes o no. En este caso el mío no sé si está corriendo, a ver, no está corriendo. Tal vez a ustedes les puede pasar eso. Entonces tienen que asegurarse de dejar que todo esté corriendo bien, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer este pipe de ejemplo. Ayer estábamos haciendo un pipe simple. Ayer hemos hecho un pipe que se llamaba test, que solo aumentaba la palabra high al valor de entrada, lo concatenaba y lo transformaba, ¿no? Ahora vamos a hacer otro pipe, que sería un pipe que va a elevar una entrada al exponente que le demos como parámetro, ¿no? Entonces voy aquí a mi carpeta pipes. Aquí está ordenado como notan, componentes, modules y pipes. Está ordenado. Entonces voy a crear de nuevo un pipe y lo voy a arrastrar a esta carpeta pipes. Entonces voy a clic derecho, Angular Generator, pipe. Aquí lo pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Un nombre, siempre tienen que colocar un nombre razonable a lo que está haciendo el pipe, ¿no? No pueden colocar un nombre, digamos, un nombre Margarita a un pipe que está haciendo, que está convirtiendo o está sacando la raíz cuadrada de un número. Entonces, como va a ser va a elevar este pipe al exponente que le mandemos, puedo ponerle expo. Yo le voy a poner expo nada más. Ya. Entonces aquí ya tengo mi pipe expo y lo voy a arrastrar a mi carpeta pipes. Primero, antes voy a verificar el app module. Seguro me lo ha importado aquí directo en declarations. Entonces eso igual tiene que fijarse. Ya me lo he importado directo en declaration y puedo usar el pipe dentro del módulo donde está. Entonces el expo pipe se crea por defecto de esta manera. El nombre del pipe vendría dentro del decorador pipe.
name expo, yo puedo colocarle el nombre que quiera aquí. Luego la clase, y me lo implementa directamente la interfaz de interface. Aquí si le señalamos nos lo pone directo, ¿no? Interface pipe transform. Entonces nos lo implementa directamente para que usemos el método que está dentro de esta interface. Ya. Entonces el método principal del pipe sería el transform. El valor de entrada es lo que le enviamos y los argumentos serían n, los que queramos. Y una buena práctica al hacer funciones para que sea más fuertemente tipado es bueno colocar que va a retornar esta función, que va a retornar su valor. Puedes retornar un string, puedes retornar un number. Es más limpia la función y el código se vuelve más limpio si ustedes colocan más restricciones a su función, se puede decir. Y el any sería como una especie de comodín, ¿no? Para cualquier valor, puede devolver cualquier tipo de valor. Y entonces aquí estás retornando null. Ya, también antes voy a arreglar mi path. Al mover el pipe a la carpeta, mi pipe expo a la carpeta pipes, ha cambiado el path, ¿no? Entonces esto sería dentro de pipes nada más y tendría que solucionarse. Ya tengo mi pipe, está creado, he movido mi pipe a la carpeta pipes, hasta ahí todo simple. Ahora vendría la función. ¿Qué nos decía la función? Vamos a recibir un valor. El nombre de la entrada pueden cambiarlo ustedes, pueden colocarlo cualquier valor. Aquí no siempre va a ser el nombre value, puede ser data o puede ser otros n nombres de valores de entrada. Argumentos igual, aquí está uno, pero puede ver más. Cuando vea más solo hay que poner coma el otro, depende cuáles les envías, ¿no? Cuántos parámetros estás enviando. Vamos a hacer la prueba igual con eso ahora. En este caso primero le voy a enviar uno, después le puedo enviar dos. Ya, primero hemos dicho que el valor de entrada tiene que elevarlo a un exponente de la entrada de argumentos. En este caso esta entrada se puede llamar directo expo. Y como no va a ser opcional, aquí sí o sí tiene que mandar el usuario un exponente. Lo puedo borrar, eso exponente, ¿no? Sería. Lo puedo borrar el símbolo de interrogación porque sí o sí quiero que pida esta función, el exponente al que se va a elevar el valor. Entonces valor sería value y el exponente al que se va a elevar sería exponente. Y entonces la función en JavaScript sería mat. Esto es propio de JavaScript, ¿no? Y en muchos otros lenguajes lo van a ver. En Java, por ejemplo, igual existe mat.pow. Creo que es igual. Mat.pow, mat.sqrt, por ejemplo, ¿no? En este caso tiene que ser mat. Creo que era expo. Sí. A ver si no me equivoco. Mat.pow. Estoy equivocando. Entonces, para elevar un exponente es mat.pow. Luego primero le mandamos el valor y luego ponemos, le tenemos que mandar dos valores, ¿no? El primero el valor que queremos elevar al exponente y luego le mandamos el exponente. Entonces el valor sería value y el exponente que queremos utilizar sería exponente. Ya, hasta ahí ya estaría resuelto nuestro pipe. Primero haremos la prueba esta parte, a ver cómo funciona. Y entonces, como ya está importado dentro de mi módulo de app, puedo utilizar en cualquier componente que esté en declaration dentro de apps, dentro de mi módulo de app, y lo estoy utilizando en el app HTML, ¿no? Entonces voy a definirme aquí un párrafo. Voy a dar doble llave para ejecutar código Angular en el lado de HTML, como hemos aprendido. Luego tengo que mandarle un valor, ¿no? Voy a mandarle, digamos, el 2. Ahora voy a escribir el pipe que se llama expo y tengo que enviarle el exponente al que quiero que eleve este valor de entrada, que sería el 2. Entonces doy 2 puntos y le doy el exponente que quiero. En este caso le puedo poner 3. Entonces este sería el valor de entrada, mi value de mi pipe expo. El value sería esto, el 2 que le estoy dando entrada en el HTML, y el parámetro vendría después de escribir el nombre del pipe. Escribo el nombre del pipe, pongo 2 puntos y a partir de esos 2 puntos todos son parámetros de entrada.
le estoy enviando un parámetro de entrada que sería el exponente, y ese parámetro lo estás recibiendo aquí en exponent. Entonces está elevando 2 al cubo, sería 8. Como podemos ver, aquí está 8. Pero ¿qué pasa si quiero poner opcional este valor exponente? Entonces esto quiere decir que si le envío exponente o no, va a funcionar, tiene que funcionar el pipe. Entonces no puedo enviarle ningún parámetro. El pipe va a funcionar, pero el exponente está nulo ahorita. Es por eso que en el ejemplo hemos visto que se ha utilizado la función isNaN, que verifica si es nulo o no. Y esto es propio igual de JavaScript. Entonces, ¿qué hago? Voy a envolver este exponente en isNaN. Paréntesis, le manda el valor. Y esto me diría si el exponente es nulo o no, y me va a devolver un true o false. Entonces, a partir de este true o false, yo quiero aplicar un if en una sola línea, ¿no? Si esto es verdadero, el exponente es nulo, entonces que ponga el exponente 1. Y por falso, si no es nulo este exponente, que utilice el mismo valor exponente. Entonces con esto tendría que correr. En caso que no mandemos el exponente, va a ser nulo, ¿no? Va a aplicar directamente 2 elevado a la 1 en este ejemplo. Y cuando mandemos el exponente de entrada, va a aplicar directamente el valor que le estamos enviando. Entonces aquí acabaría el primer ejemplo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Ustedes pueden darle aquí 4, tendría que elevarlo a 1, ¿no? Pero si le damos un parámetro de entrada 4 al cuadrado, tendría que ser 16. Y entonces, con este ejemplo hay algo que no se entienda muy bien, alguna duda que tengan. Hemos hecho un pipe y hemos utilizado en el HTML nada más. Es un pipe que eleva al exponente que le mandamos, ¿no? Nuestro ejemplo dice que tenemos que darle 2 cajas para que el usuario escriba en esas cajas, y según las cajas, según la entrada de las cajas, el pipe tiene que funcionar. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, no puede ser parecido a alguna pregunta del examen. Podemos poner en el examen, crear un pipe donde tenga entradas a través de inputs, y el pipe tiene que sacar la raíz cuadrada de tal número, y en caso que no saque la raíz cuadrada, que se torne un string, ¿no? Algo así. Antes de comenzar con el ejemplo, una partecita más. En el caso de que queramos dar más argumentos de entrada, como les dije, solo tenemos que poner con 2 puntos. Por ejemplo, este pipe ya tiene una entrada, pero yo quiero darle otra entrada más. Entonces puedo poner 2 puntos y voy a darle una cadena. Digamos hola. Entonces mi pipe expo ya tiene 2 entradas, ¿no? Después del primer 2 puntos ya serían entradas. Así, esta sería una entrada y esta sería una entrada ya. Y ahora, ¿cómo verifico que está entrando estos dos datos en mi pipe expo? Solo tengo que definir en la función, en la segunda entrada nada más. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Puedo colocarle aux, una entrada de auxiliar que sea string. Puedo restringirlo, es igual. Los restringo a que sea sí o sí cadena. Entonces aquí le estoy diciendo que sí o sí tengo que enviar una cadena o mi pipe no va a funcionar en la segunda entrada, ¿no? Ahora, ¿qué me dice aquí? Este es un error igual que les puede pasar. Aquí dice que señalo, a ver qué me dice. Un parámetro requerido no puede seguir a un parámetro opcional. Esto también es algo que deben cuidarse, no mucho, pero el error ya les dice, ¿no? No podemos definir un parámetro opcional, digo un parámetro después de un parámetro opcional. Los parámetros opcionales que tienen el signo de interrogación siempre van al último, porque es más o menos como si fueran, como son opcionales, el usuario puede enviar o no, entonces no podemos posicionarlo en cualquier lugar de nuestras entradas en la función. Entonces por eso siempre van al final. En este caso, si yo coloco un signo de interrogación, entonces ya estaría solucionado, porque estos son opcionales, ¿no? Y los opcionales siempre van al final.
Entonces con esto se soluciona. Ahora, ¿cómo verifico que este aux está entrando a mi pipe? Puedo concatenarlo aquí a mi función mat.pow. Puedo escribir, sí puedo utilizar directa la variable aux y lo concateno con un espacio, ¿no? Aquí pongo un espacio y ya estaría concatenado. Y si vemos en la vista, en el navegador, ya estaría mi ejemplo, ¿no? Hola y la entrada del valor elevado al exponente de entrada. Entonces en un pipe, para que no se olviden, pueden darle n entradas aquí, las entradas que ustedes gusten, pero siempre seguido de 2 puntos, entrada, 2 puntos, entrada, 2 puntos, entrada, etcétera. Entonces es una manera de, si quiere alguno de ustedes enviar más parámetros de su pipe, entonces tiene que hacer eso, ¿no? Ya, eso era un ejemplo nada más. Ya lo dejaré con hola ya. Hola, la variable aux, y imprimo con eso. Ya, ahora lo que estábamos viendo en la diapositiva, de mejorar un poco el ejemplo. El ejemplo dice que tenemos que tener dos cajas de texto y enlazar dos variables de nuestro TS a la función del pipe, ¿no? Directamente. Entonces primero me puedo crear dos variables en mi TS. Esto lo voy a encoger. Ahora me hago dos variables. Uno puede ser, uno puede ser expo del exponente que se le va a enviar, va a ser tipo number. Puedo darle un valor por defecto ya, por ejemplo 2. Luego la otra variable sería el valor de entrada para el pipe. Entonces puedo darle, no sé, aux number lo voy a poner. Aux number o aux number. Pueden darle el nombre que quieran. Esto igual tiene que ser un número. Por defecto lo puedo poner igual 3. Entonces mi variable de entrada puede ser 3 y mi exponente va a ser 2 de entrada por defecto. Ahora primero, después de definir esto, tengo que enlazar a esto ahora al HTML. Primero puedo colocar aquí mi variable directamente, que sería aux number, que hemos definido como el de entrada, y el exponente era expo nada más. Ya, entonces aquí no se está confundiendo con el nombre del pipe. Le daremos otro nombre igual para que no nos confundamos. Exponent le colocaremos aux number y aux exponent para no confundirnos con el nombre del pipe. Entonces tengo aux number y el otro sería aux exponent. La primera entrada del pipe, ¿no? Y la segunda es hola. Entonces con esto ya lo eleva 2 elevado a 3. Ese sería 3 elevado a 2, ¿no? 9. Y ahora queremos cambiar estos valores dinámicamente y lo vamos a hacer a través de cajas de texto. Entonces me voy a hacer dos cajas de texto. Input, y los dos van a ser text. Y ahora lo que hemos avanzado para cambiar el valor desde una variable de nuestro TS, por ejemplo aux number o aux exponent, tanto desde el HTML o desde el TS mismo, tenemos que usar los contenedores banana. Su nombre original es data binding, si lo dicen two ways, sería two binding, que significa dos caminos, pero algunos lo han llamado lo llaman contenedor banana. Ya, entonces voy a usar eso. Ya, entonces como era el contenedor banana, es similar a una caja y una banana adentro, ¿no? Así. Y tenemos que escribir ngModel adentro, ngModel, y después escribimos la variable que queremos enlazar, y con esto ya vamos a poder modificar desde el HTML y desde el TS. Entonces nuestra primera variable sería aux number, y la segunda puedo copiar lo mismo y cambiar solo la variable. La segunda variable es aux exponent. No me sugiere, pero voy a tener que escribirlo. Aux exponent, listo.
Y si nos fijamos, ¿por qué digo podemos modificar desde el HTML o desde el TS? En este caso, al poner esos contenedores banana directamente, ya has arrastrado a mis variables del TS directamente a través de esa variable, ¿no? Y en este caso ya está usando en el pipe. Podemos darle aquí un texto de value para saber qué es el valor, y este es el exponente, la caja exponente. Listo. Con eso ya nos damos de cuenta que la primera caja es el valor que le vamos a enviar y el segundo es el exponente. Ahora, si cambia el valor del exponente de entrada a 4, ya me lo ejecuta 3 elevado a la 4, ¿no? Puedo cambiar también 2 elevado a la 4 es 16, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a los 100, 2 elevado al 20, etcétera. Entonces con esto ya estamos jugando dinámicamente, ¿no? Con el pipe y con el pipe ya estamos trabajando con cajas, con variables de Angular, etcétera. Primero tenemos que diferenciar, tenemos que tener un concepto de qué es una función pura y qué es una función impura. Entonces primero vamos a hacer dos funciones de esto para que nos demos de cuenta fácilmente, y luego al entrar a pipes impuros y puros ya vamos a captar más rápido la idea de esto, de qué es esto, y tiene que estar relacionado con las funciones puras e impuras. Entonces primero vamos a hacer un ejemplo de qué es función pura y qué es función impura. Tal vez muchos de ustedes ya saben, pero vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, ¿no? Ya, entonces lo voy a hacer en el me puedo hacer dos funciones y lo ejecuto en el onInit después. Ya. Entonces primero, para definir de forma simple una función pura, vas a recibir parámetros de entrada y siempre va a botar el mismo valor. O sea, recibe la entrada y siempre va a botar el mismo valor de salida. Más o menos se resumiría en eso. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, yo voy a hacer una función suma. Por ejemplo, esto va a ser una función pura. Y les voy a decir por qué es pura. Va a tener entrada A, tipo number. Number. Y B igual tipo number. Y adentro solo lo voy a sumar, ¿no? Return A más B. Entonces esto es una función pura. ¿Por qué es una función pura esto? Porque le voy a dar dos entradas y primero puedo predecir qué valor va a salir a partir de esas dos entradas. Segundo, a partir de esas dos entradas cambien los valores de entrada, le dé 3.2, le dé 1.2, le dé 5.100, por ejemplo. Los valores de salida siempre van a ser los mismos para las entradas que le estoy dando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a hacer la prueba. Primero en el onInit. Entonces, para usar mi función tiene que ser this.suma y le doy dos parámetros de entrada. Por ejemplo, 2 más 2 le puedo dar. Y voy a imprimirlo esto para que se note, ¿no? Dentro de un console.log. Console.log y directo imprimo la función directamente. Ya. Ahora podemos ver en la función, puedo escribir algo más, suma. A ver, función pura lo colocaré. Ya, pura directamente. Y separado por una coma. Ya, entonces aquí en la consola, nos importa más la consola ahora. Ya, función pura sería primero la suma de dos números A más B, y le estoy mandando 2 más 2, me da 4. En sí, al mandarle los parámetros de entrada primero, ya sé qué valor va a retornar. Si le mando 2 más 2, tiene que retornar 4. Ya sé de entrada. Entonces, ¿qué quiero decir con que la entrada tiene que ser la misma que la salida en una función pura? Yo le mando 2 más 2 en la entrada. La salida sí o sí y siempre va a ser 4. Según la entrada que yo le envíe, la salida va a ser única. Entonces, si yo le mando aquí 6 más 2, la única salida que puede tener es 8. Entonces eso es una función pura.
según las entradas que tengan, va a tener la misma salida siempre. No puede cambiar la salida. Si yo le mando 2 más 2, la única salida va a ser 4. Entonces, con esto yo creo que se entiende bien qué es una función pura. En sí, si buscan conceptos en internet, van a encontrar que una función pura eh, va a tener los mismos datos de entrada y los mismos datos de salida. En sí, nos dice eso en algunos conceptos en internet. Pero se resume en esto. Si yo le mando 2 entradas, va a botar siempre el mismo valor y yo lo puedo saber también. Aunque lo ejecute 100 veces, el valor siempre va a ser el mismo a partir de las entradas que yo le dé. Entonces, si yo le doy 2 más 2, siempre va a salir 4. No puede ser diferente. A eso nos referimos con una función pura. Ahora una función impura. Voy a hacer una función impura. Esto lo hubiera puesto pura, pero ya lo pondré pura. Función pura. Y aquí lo cambio pura. Y esto que sea impura. Y va a ser otra función. Va a ser lo mismo, le voy a dar 2 entradas a B. Y puedo retornar lo mismo, pero le voy a aumentar algo. En sí, hasta ahora sería una función pura, pero le voy a aumentar un mat_random. Un mat_random en mat.random en una función de JavaScript o de Java, de cualquier lenguaje. Va a colocar un número randómico, un número al azar a nuestro valor, ¿no? Entonces, esto sería una función impura. Ahora voy a imprimir, vamos a ver qué está devolviendo. Debe devolver un número largo, yo creo. A ver, escribo impura y aquí sería impura. Y como les dije, está devolviendo un número largo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es impura? Primero, a partir de la entrada de datos, sea cual sea, no podemos saber la salida exacta que va a tener. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra función le está dando un valor randómico. Y esto no podemos predecirlo en la salida. No podemos decir, le estoy mandando 6 y 2 y la salida tiene que ser 8. Depende del número random que dé. Puede ser 10 o puede ser 11. Cualquier número, ¿no? Entonces, eso es una función impura. Le estoy dando los datos de entrada, pero los datos de salida son diferentes, no son los mismos datos, a diferencia de la función pura. Entonces, con estos dos simples ejemplos, creo que se entiende muy claramente qué es una función pura y qué es una función impura. En sí les pueden preguntar esto y ya sabrían cuál es el concepto, ¿no? Y de manera sencilla lo estamos viendo aquí con esto. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, de función pura e impura? ¿O alguna pregunta? Creo que ha quedado claro, ¿no? Está simple, el ejemplo está simple. Ya, esto no creo que lo hagamos ahora como ejemplo. Ya lo vamos a hacer como ejemplo, pero después les voy a dar tiempo. Así tal como está. 2 consoles, 2 funciones, función pura y función impura, así para que se les quede, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar con los pipes impuros y con los pipes puros. ¿Y qué tiene que ver con esto? Un pipe puro y un pipe impuro. Primero vamos a ver los pipes puros. Por ejemplo, el expo es un pipe puro. Al crear un pipe Angular nos lo crea ya directamente como si fuera puro. Viene por defecto puro. Entonces, eso, ¿cómo podemos, cuando creamos un pipe, cómo podemos decirle si es impuro o puro? Lo colocamos dentro del decorador pipe. Ponemos una coma. Aquí podemos ver qué nos sugiere. Nos sugiere directo puro. Si es puro o no. Entonces, si le damos enter, aquí escribimos, si es puro le damos true. Y si es impuro le damos false. Entonces, como por defecto Angular nos lo crea puro, no lo coloca, por eso no lo coloca esto true. En sí, por defecto tendría que estar así, pipe puro, ¿no? True. Pero cuando queramos crear un pipe impuro, lo tenemos que poner false nada más y ya tendríamos un pipe impuro. Y entonces, por defecto siempre hemos creado desde ayer, desde el primer ejemplo, hemos creado pipes puros. Y ya hemos visto la función también, ¿no?
podemos predecir el valor. Ya vamos a hacer ahora un ejemplo de pipe puro y impuro, y lo vamos a ver visualmente bien claro cómo puede ser. Lo vamos a hacer a través de un array. Ya, primero me voy a crear de nuevo, me puedo crear aquí un pipe puro y el otro impuro, le puedo colocar esos nombres, ¿no? Ya, primero me voy a crear y lo voy a dejar vacío, no lo voy a llenar nada. Entonces voy a app y lo voy a arrastrar después, ¿no? Entonces Angular Generator, pipe, el primero va a ser puro, le puedo colocar. Lo arrastro a pipes, ya está ahí. El otro va a ser impuro. Impure, ¿no? Este va a ser el pipe impuro. Luego lo arrastro a la carpeta pipes y ya tengo mis dos pipes, impuro y puro. Impuro y puro, y me fijo en el app module, siempre hay que revisar esto. Ya me lo has declarado en el donde corresponde, donde deben estar los componentes, directivas, pipes. Entonces aquí el path está mal, tengo que escribirlo pipes. Ya se soluciona con eso. Lo mismo en la parte de abajo. Con eso ya he verificado mis pipes que estén instanciados dentro de un módulo. Ya los he creado. Ahora, para empezar, puedo dejarlo ahí, el puro. No necesito poner pure true. El impuro sí necesito cambiar esto. Pure. Lo pongo false porque no va a ser un pipe puro. Hasta ahí lo dejo esos dos. He creado dos pipes, uno impuro y uno puro. En el impuro he adicionado algo que sería el atributo puro a false. Y luego he chequeado si está en el módulo, ¿no?, declarado. Ya, hasta ahí lo dejaremos algo simple, ¿no? Ahora voy a trabajar en el app.ts. Voy a crearme un array aquí. Voy a tener un array de números. Ya, entonces aquí ya tengo mi array de personas, esto lo voy a encoger. Voy a tener un array de números. Voy a poner numbers. Y esto va a ser simple un array de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, un array de números bien simple. Ya. Ya le daremos hasta el 10. Ahora voy a utilizar este array para demostrar el pipe impuro y el puro, cómo están trabajando a través de este array y por qué viene relacionado con la función pura e impura. Ya, entonces tengo un array de números. Ahora voy a darle funcionalidad a mis pipes. Luego los voy a definir en el HTML. Entonces cada pipe va a ser lo mismo, va a tener exactamente el mismo código, pero la diferencia es que uno es puro y el otro es impuro. Y vamos a ver cómo trabajan en el HTML y así nos vamos a dar de cuenta fácilmente cuál es la diferencia. Ya, primero en el puro. En el impuro lo voy a copiar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este pipe? Va a recibir ese array y va a devolverme solo un array de pares nada más. Entonces, eso va a ser nuestro ejemplo para entender bien esto. Entonces, array vendría en value, ¿no?, de entrada. Entonces agarro value, o puedo cambiarle incluso data, más fácil. Incluso puedo poner aquí, puedo restringir que sea un array de cualquier tipo, que nos diría any. En sí es un array, puede ser un array de strings, un array de números, y lo puedo restringir incluso, ¿no? Tengo que mandar sí o sí un array de numbers aquí, así va a ser bien restringido. Si le mando un array de cadenas, me va a dar error de entrada. Entonces, para hacer más para manejar más fuertemente tipado esto, puedo ponerle restricción que sea un array de números sí o sí. Entonces data es un array de números. Voy a filtrar y voy a devolver un array de solo los pares. Entonces esto es una función de JavaScript que sería el filter. Le mando un array, pongo la función filter y aquí adentro ejecuto una función flecha. Entonces la función flecha que nos dice de entrada va a recibir le podemos poner S o D de dato, y ese dato va a recorrer, ¿no? Y la función flecha va a recibir, y el filter recorre todo y la función flecha recibe uno por uno.
también ya hemos definido, ¿no? En las primeras clases qué es, cómo se usa la función flecha y eso. Y los que no estaban pueden ver las primeras clases también. Todo está grabado y todo está, ¿no? Todo está en YouTube y está en orden en el Classroom, está de forma ordenada. Ya, entonces la función flecha recibe de entrada a través de la función. Entonces le vamos a decir a medida que vayas recorriendo el array de data, que verifique y que me devuelva solo los que cumplen esta condición que vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cada parámetro que sea par. Entonces, ¿qué le decimos con eso? Sería módulo 2 igual a 0. Esto tal vez no se recuerdan, pero es algo básico que todos deben llevar en informática. Módulo y el div. El módulo es el módulo y el div, sino que sí es el módulo y el div. Para hacerles recuerdo, ¿qué sería esto? Por ejemplo, si yo tengo 10 dividido, no sé cómo lo puedo escribir, por ejemplo, así, dividido entre 2, sería igual a 5, ¿no? Y el residuo sería 0. Entonces, esto nada más es, si yo digo 10 mod 2, sería 10 div. El mod es la división y el div sería el residuo, ¿no? Entonces, si no me equivoco, creo que me estoy olvidando un poco, sería div 2 igual a 0, ¿no? El mod es el residuo, sí. El mod es el residuo y el div sería esto, el número de división. Ahora vamos a verificar. Pero esto es algo que todos en informática deben saber, ¿no? ¿Qué es el mod y qué es el div? Entonces estamos haciendo el valor mod 2 tiene que ser igual a 0. Entonces haremos la prueba antes. El pipe. Vamos a ver si nos devuelve los pares. Entonces voy al HTML y ahora sí aquí puedo puedo comentar esto de arriba, puedo borrarlo. A ver, lo borraré porque está ocupando mucho espacio. Voy a borrar todo. Aquí voy a escribir pure, nuestro pipe puro. Y sería nuestro array de números se llama numbers. Solo numbers se llama. A ver, voy a verificar. Numbers, está bien. Ya. Y el pipe sería puro, ¿no? El que estamos ejecutando. Y sí, está bien nuestra función. Me acordé bien del mod y del div. Entonces el mod nos va a dar el residuo. Entonces nuestro pipe nos está devolviendo a través de un array de entrada. Lo voy a llamar de nuevo numbers para que sea más corto el nombre. Entonces a través del array de números el pipe está devolviendo un valor filtrado y que serían solo los pares. Entonces todo está bien hasta ahí. Con el pipe puro voy a hacer lo mismo. Voy a escribir aquí impur y sería lo mismo, impur. Pero aquí no tiene la función. Voy a copiar la misma función. Va a ser la misma función, no va a tener nada de extraño, ¿no? Voy a copiar la misma función para el pipe impuro y el puro, pero la diferencia es que uno es impuro y puro, ¿no? A través de este atributo. Ya. Hasta ahí los dos tienen que correr de la misma forma. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a añadir a cada array un nuevo número. En sí al array, el único array que hay sería el numbers, ¿no? Vamos a agregar un número al array numbers y vamos a ver cómo se comporta cada pipe. Entonces lo voy a hacer de manera simple. Voy a hacerme un botón aquí. Voy a hacer add, que se va a llamar add, y el click que sería con paréntesis porque tienen que ejecutar código de TypeScript del TS. Entonces sería click igual, y aquí puede ejecutar código del TS, ¿no? O TypeScript o JavaScript. Ya, entonces aquí le voy a colocar nuestro array numbers.push. Como es array ya tendrá que reconocer esto, y le voy a agregar un número, por ejemplo 4 le puedo agregar. Está corriendo normal. Ahora voy a hacer la prueba. ¿Qué pasa si le doy clic aquí? Le doy más clics y ya pueden ver qué está pasando.
el pipe impuro está funcionando, pero el pipe puro no está funcionando. Y precisamente es por los conceptos que hemos visto de funciones puras e impuras. En el caso del pipe puro, estás recibiendo, en sí recibe la misma entrada y tiene que botar lo mismo, ¿no? Por eso está funcionando de forma pura, como una función pura. Pero el pipe impuro, ya estás reconociendo esos cambios que estamos haciendo a través, en sí, eh, con el ejemplo que os he mostrado al principio, es como no podemos predecir la entrada de datos y no podemos predecir la salida de datos a través de la entrada de datos en una función impura. Recordándoles, la función impura hemos mandado dos parámetros, dos entradas, y no hemos podido predecir la salida porque había algo adentro que estaba, era difícil de predecir, ¿no? Porque es un número randómico. En este caso del pipe impuro igual es difícil de predecir porque yo puedo dar aquí clic 100 veces o puedo dar clic una sola vez. Entonces eso lo vuelve pipe impuro. Y por eso, como hemos definido que esto va a ser pipe impuro, va a trabajar como una función impura. Y cualquier cambio que yo le dé adentro y que sea difícil de predecir la salida, lo vas a reconocer porque es una función impura esto. Pero el de arriba es una función pura.